Bueno, mi gente, nuestra comunidad está casi llegando a 10,000 estudiantes, somos casi 10,000. Voy a hacer un video con las preguntas que me hagan, ya sea de mi vida personal, sobre el canal, de dónde salió el nombre, lo que sea. Pregúntame lo que sea y haré un video con esa pregunta que me hagas. Espero tus preguntas. Hola, te doy una calurosa bienvenida a este video. Si estás aquí es porque aún te falta aprender un poco sobre el presente simple, ¿verdad? ¿Quieres saber cómo utilizarlo? ¿Quieres aprenderlo de la forma más sencilla posible? Bueno, estás en el video correcto. Empecemos. Existen dos auxiliares que debes tener muy presente a la hora de hacer el presente simple y son do y does. ¿Qué sucede? En español, do y does no existen. Te lo repito. Do y does en español no existen. Nosotros no tenemos estos auxiliares. Por ende, causa mucha confusión a la hora de hacer oraciones negativas, positivas, preguntas y todo eso. Vamos a ver una explicación muy sencilla de cómo llamar todo por su nombre y cómo colocar todo de acuerdo al auxiliar. Lo primero es que debes entender que do siempre va a acompañar lo que es al pronombre I, you, we y they. Y does va a acompañar siempre al pronombre he, she, it. No voy a ir muy profundo con los pronombres, pero acá te dejo este video en la descripción de este mismo video. Te dejaré este video para que aprendas un poco más de cómo utilizar los pronombres y cómo sustituir los nombres con ellos. Esta explicación es muy detallada. Te recomiendo que veas el video de los pronombres primero y luego vuelves al video del presente simple para que continúes. Es muy importante saber con qué pronombre estamos trabajando para saber qué auxiliar vamos a utilizar. Es muy importante, es lo más vital para no cometer errores. Así que ve al video de los pronombres y te espero aquí. Bueno, si ya viste el video, continuemos. Como dije, do y does son auxiliares y tienen una estrecha relación con los pronombres que tienen debajo. Solamente se utilizan en las oraciones interrogativas. De nuevo, do y does solamente se utilizan para preguntas, solo para preguntar. Y de nuevo, solamente van a acompañar el pronombre que tienen debajo. Por ejemplo, does, he, she and it. Y do, I, you, we and they. Solamente esos pronombres. Ahora vamos a ver unos ejemplos breves. Pero, ojo, al final del video haré unos ejercicios más detallados para que tengas una mejor idea de todo lo que vamos a ver acá, ¿ok? Así que quédate hasta el final del video para que veas los ejercicios y así entiendas mucho más. Ojalá lo entiendas antes de llegar a los ejercicios, perfecto, pero aún así te recomiendo que veas los ejercicios al final del video. Por ejemplo, acá tenemos dos preguntas. Tomé un pronombre de la parte de do. Tomé you y dije, do you drive? Tú conduces, tú manejas. Y de la parte del does utilicé el she y dije, does she study? Miren qué simple. Tengo do you drive, does she study? Así de simple, siempre para preguntas. Fíjense cómo do acompañó al you y el does acompañó al she sin ningún problema. Y luego tenemos nuestros verbos que utilizamos, cualquier verbo que quieras utilizar. Para mayor comprensión, acá te creé una fórmula que dice auxiliar, que es do or does, cualquiera de los dos, más pronombre, más un verbo, más un complemento. Cuando me refiero a complemento, me refiero a lo que pones después del verbo para dar más información. Por ejemplo, do you drive a car? Does she study English? Por decir así, ¿no? Esos son los complementos, lo que quieras poner después del verbo. La fórmula nunca va a cambiar. Para preguntas siempre será auxiliar más pronombre más el verbo más el complemento. Siempre será así. Si sigues esta fórmula no vas a fallar en crear preguntas. Simplemente tienes que recordar qué pronombre utilizas para saber qué auxiliar vas a utilizar. Porque si tienes we, no puedes utilizar does. Porque does no acompaña a we. ¿Quién acompaña a we? Do. Exactamente. Tiene siempre que tener pendiente qué pronombres estás trabajando. Ya vimos un poquito de la parte interrogativa,
De nuevo, al final del video vamos a hacer unos ejercicios con todo lo que veamos. Ahora veamos un poquito la negación, cómo se hacen oraciones negativas. Muy fácil. Do y does en negativo se dirían don't and doesn't. Don't and doesn't. Ya eso indica negación. Simple. De nuevo, esto tampoco existe en español. No intentes traducir porque te vas a confundir. Por ejemplo, tomé they de la columna de don't. Decimos they don't drive. Ellos no conducen. Y tomé de la parte del doesn't, tomé el he y dije he doesn't study. Simplemente estoy diciendo ellos no conducen, él no estudia. No puedes decir they not drive ni nada de eso. Tienes que decir they don't drive or he doesn't study. Tiene que ser siempre así. Aquí también te dejo una fórmula para que veas cómo negar. Tenemos pronombre auxiliar negativo más el verbo más el complemento. Pronombre they. Auxiliar negativo don't. Verbo drive. Complemento a car. They don't drive a car. Ellos no conducen un auto. Simple. Para las oraciones negativas en el presente simple, la fórmula siempre será así. Siempre, siempre. Ok, ya vimos las interrogativas, ya vimos las negativas, pero ¿qué sucede cuando hacemos oraciones afirmativas? Bueno, ya ahora el juego va a cambiar un poco. No es que se pone más difícil, pero ahora tenemos que prestar más atención. Veamos. Lo primero es que los auxiliares que vimos previamente no se van a utilizar en las afirmativas. El do, el don't, el does y el doesn't no se utilizan en las afirmativas. Repite, los auxiliares do y does, don't y doesn't no se utilizan en las afirmativas. No se utilizan. ¿Bien? Entonces, si no se utiliza ningún auxiliar, entonces ¿qué hacemos? Veamos. Acá he separado los pronombres. ¿Por qué? Porque hay 3 pronombres que trabajan de forma diferente. Estos trabajan sin ningún problema. Por ejemplo, I play basketball, you go home, we watch a movie, they read a book. Yo juego baloncesto, tú vas a casa, nosotros vemos una película, ellos leen un libro. Fíjense, nada fuera de lo común, oraciones simples, sin ningún problema. Pero ¿qué sucede? Con los pronombres que faltan, que es he, she and it, la cosa va a cambiar un poquito. Mira qué pasa. Los verbos van a sufrir cambios. Los verbos van a sufrir cambios o alteraciones. Por ejemplo, he studies, she goes home, it eats a lot. Fíjense que study termina en Y, ¿verdad? Comúnmente, pero ahora termina en IES. Y go termina en ES y eat, que es comer, termina en S. ¿Por qué todo esto sucede? Bueno, he, she and it es lo que le llamamos en inglés la tercera persona. Third person. ¿Cómo así, profesor? Sí, ¿qué sucede? Dependiendo cómo termine el verbo, se le hará una alteración diferente. Por ejemplo, esto es muy sencillo, es muy simple. Miren acá. Cuando el verbo termina en CH, SH, X, O doble S, simplemente se le agrega una ES al verbo. Simple. Si tiene una vocal, luego esa vocal tiene una Y, se le pone S. Si tiene consonante y luego de esa consonante tiene una Y, se le pone IES. Si termina simplemente en una consonante y en una E, se le pone S. Simple. Si tú sigues estos patrones, se te hará muy sencillo formar la tercera persona. Veamos. Empecemos con la primera categoría. Tenemos verbos como watch, que es ver, wash, que es lavar, fix, que es arreglar, go, que es ir, y kiss, que es besar. Fíjense cómo terminó cada uno de ellos. Watches, washes, fixes, goes, kisses. De nuevo, esto solamente ocurre en las oraciones afirmativas. Solamente en las oraciones afirmativas, o como muchos le dicen, positivas. Por ejemplo, decimos, she goes to the park. She goes to the park. Ella va al parque. It kisses my mom. Él besa a mi madre o ella besa a mi mamá. Puede ser un perro, un gato, lo que sea. It, recuerden que es animal o cosa. ¿Bien? Vean qué sencillo es, muy fácil.
Veamos la próxima categoría. Tenemos vocal más Y y consonante más Y. Dependiendo lo que la Y tenga antes, va a reaccionar diferente. Vocal más Y se le pone simplemente una S. Veamos. Si prestas atención, verás que antes de cada Y hay una vocal. ¿Qué es una vocal? A, E, I, O, U. En el primer verbo, pray, está la A. Buy está la U. Say está la A y play está la A. ¿Qué sucede? Simplemente le ponemos S. Una S y listo. ¿Por qué una S y listo? Porque si hace lo siguiente, como en la parte de abajo, si hace lo siguiente, mira cómo luce. Luce horrible. Parece que estás hablando otro idioma que no es inglés. Y se pronuncia praise, buys, says, plays. ¿Qué sucede si la Y tiene una consonante? Bueno, le ponemos IES. Por ejemplo, vean como cry, try y study terminan en IES y tienen una consonante antes de la Y. Entonces se dice cries, tries, studies. Siempre va a ser así. Es algo muy parecido, por ende hay que prestar mucha atención que acompaña la Y, que tiene la Y antes para saber qué alteración vamos a utilizar. Si aún no entiendes del todo, no te preocupes. Al final del video vamos a ver unos ejercicios. Y por último, pero no menos importante, tenemos aquellos que terminan en consonante o en una E. A tu izquierda tienes todos aquellos que terminan en consonante y a tu derecha tienes todos aquellos que terminan en E. Por ejemplo, cook termina en K, read termina en D, sit termina en T, run termina en N y swim termina en M. ¿Qué es una consonante? Todo lo que no es una vocal. K, M, L, P, R, todo lo que no es una vocal es una consonante, simple. Entonces, cuando terminan en consonante se le pone una S, simple. Cooks, reads, sits, runs, swims. La S se debe pronunciar, swims, runs, que no te dé pena, pronuncia la S. Cuando termina en E, simplemente le ponemos S también. Tenemos dance, se pronuncia dances, make, makes, take, takes, decide, decides, advise, advises. Listo. Más adelante haré un video de cómo pronunciar adecuadamente con la tercera persona. Por ejemplo, tenemos he runs, she dances, it swims. Él corre, ella baila, él nada, refiriéndose a un perro, un gato o un animal. Bien, fácil, sencillito. Seguimos. Ahora veamos todo junto. Si recuerdas, dijimos que cuando hablamos de I, you, we, they, todo pasa sin ningún problema. Todo se hace sin alteración. Por ejemplo, they go to college, they don't go to college, do they go to college. Negativo, don't. Pregunta, do. En la afirmativa o positiva, el verbo normal, go. Listo. De nuevo, afirmativa, go. Negativa, don't go. Pregunta, do they go. Simple, sencillo, no hay alteraciones, nada fuera de lo común, simplemente el auxiliar negativo y el auxiliar para preguntas. Pero en la tercera persona, la cosa es diferente, como ya sabes. Como ves, en la afirmativa tenemos she goes to school. La negativa, she doesn't go to school. Si te fijas en la negativa, el verbo no se altera. ¿Por qué? Porque si el auxiliar, ya sea negativo o en pregunta, está presente, el verbo nunca cambia. Si te fijas, en la pregunta tampoco cambió, solamente cambia en la afirmativa. El verbo solamente se altera en la afirmativa de la tercera persona. El problema acá se llama la tercera persona en las oraciones afirmativas solamente. Grábate eso, ¿bien? Solamente modifico los verbos en las oraciones afirmativas de la tercera persona. Y listo. Pero, ¿qué sucede si alguien te hace una pregunta? ¿Cómo respondes? Fácil. Si alguien te pregunta, ¿do you study? Respondes simplemente, yes, I do, o no, I don't. Listo, ya respondiste. Ahora, si es tercera persona y te preguntan, does she study? Tú respondes, yes, she does, or no, she doesn't. Simple. Se utilizan los auxiliares que te enseñé anteriormente. Does,
and doesn't, or do y don't. Listo, respuestas cortas y sencillas. Con estas simples respuestas ya está, listo, no hay que complicarse. Muy fácil, ¿no? Ahora veamos unos ejemplos. Acá tenemos 7 ejercicios. Hay afirmativas, interrogativas y negativas. Empecemos. Decimos, I usually, go to school. ¿Cómo pondrías el verbo acá? Simple, I usually go to school. Acá el verbo no lleva ninguna alteración porque estamos utilizando el pronombre I. Número 2. They es negativa. They don't visit us often. They don't visit us often. Ellos no nos visitan a menudo. 3. Afirmativa. You. ¿Cómo sería? You play basketball once a week. Perfecto, tú juegas basquetbol una vez a la semana. Excelente. 4 es una pregunta. Tenemos Tom, que es he, tercera persona. Y aquí tienes la razón por qué te pedí que vieras el video sobre los pronombres, para que entendieras cómo podemos sustituir pronombres por nombres o viceversa. Tenemos Tom. Tom sería he, ¿verdad? Y es una pregunta. ¿Cómo sería la pregunta? Does Tom work every day? Exacto, work sin alteraciones porque tenemos el does en la pregunta. Ojo con eso, ¿eh? No se altera el verbo. 5. Es negativa. ¿Cómo decimos? Fácil. He doesn't tell us funny stories. Él no nos cuenta historias divertidas. He doesn't tell us funny stories. Bien. 6. She sometimes es afirmativa, tercera persona. Tenemos que alterar el verbo sí y termina en consonante. ¿Qué le ponemos? Una S, simple. She sometimes helps me with that. Helps. Es afirmativa, no hay ningún tipo de auxiliar, por ende tenemos que modificar el verbo. Súper, excelente. Número 7. Carla and Kelvin. Es una pregunta. Son 2 personas. Es plural. Por ende es they. ¿Cómo sería la pregunta? Do Carla and Kelvin swim twice a week? Sería do porque Carla and Kelvin sería they y el verbo no se altera para nada. Todo queda así como lo ves ahora. Do Carla and Kelvin swim twice a week? Carla and Kelvin nadan 2 veces a la semana. Simple. Mira qué sencillo fue. Ahora vamos a hacer un ejercicio un poco diferente para probar qué tanto has aprendido. Veamos. La dinámica es así. Te voy a dar una oración, ya sea negativa, afirmativa o pregunta. Y tú me vas a crear las 2 restantes. Por ejemplo, si te doy una negativa, me va a faltar la pregunta y la afirmativa. Si te doy una afirmativa, me va a faltar la pregunta y la negativa. Si te doy una pregunta, me va a faltar la positiva y la negativa. ¿Entendiste? Jim doesn't play the piano. Jim doesn't play the piano. ¿Cómo sería la pregunta y la afirmativa? Piensa, a ver. Pausa el video y piensa por un segundo. La afirmativa sería Jim plays the piano. Jim plays the piano. Y la pregunta sería Does Jim play the piano? Listo. Fácil, ¿no? Muy sencillo. Recordando que en la negativa y la pregunta el verbo no se altera. Sin embargo, en la afirmativa tenemos S porque la Y tiene una vocal que se le antepone. Ahora tenemos Does Dana watch a movie? Tenemos una pregunta. ¿Cuál sería la negativa y la afirmativa? Pausa el video y piensa por un segundo. Dana doesn't watch a movie. Decimos que la afirmativa es Dana watches a movie. Dana watches a movie. Sencillito, muy fácil. Ahora tenemos una afirmativa. John and Oscar buy a car. Tú dirás, John and Oscar es tercera persona. No, hay 2 personas, John and Oscar. Por ende sería they. Nuevamente, te digo que veas el video sobre los pronombres que dejé anteriormente. John and Oscar buy a car. ¿Cuál sería la negativa y la pregunta? La negativa sería John and Oscar don't buy a car.
John and Oscar don't buy a car. Y la pregunta sería, do John and Oscar buy a car? Simple. ¿Por qué? Porque Oscar y John son dos personas y es plural. John and Oscar se convierten a they. Correcto. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que hayas aprendido y espero que hayas encontrado lo que buscabas. Me gustaría que me dejaras saber en los comentarios qué te pareció el video o qué otra cosa te gustaría que hiciera en el próximo video. Recordándote siempre suscribirte, compartir y comentar y regalarme ese like. Chao.